Video número 2. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Mi nombre es Sebastián, soy estudiante avanzado de matemática física. Vamos a hacer un video número 2. Hicimos un video 1 donde derrumbamos el mito de la perspectiva con respecto a los ejes cartesianos. Ahora vamos a hacer otro, un poquito más interesante, haciéndonos una pregunta. Segundo mito de las matemáticas. Nos vamos a preguntar, ¿qué es la matemática y para qué sirve? ¿Sí? Sencillito acá, 10 minutitos y ya se lo explico. Normalmente a nosotros nos dan información. En matemática los profesores llegan al aula y te ponen un eje cartesiano, XY, y te ponen un ejemplo dado y ya empiezan a hablar sobre el tema, pero no te explican lo fundamental de la matemática. Lo fundamental de la matemática es entender qué es la matemática en sí. ¿Sí? Para esto yo tengo que hacer como una introducción para que me entiendan. Vamos a suponer que las matemáticas son reglas para medir. ¿Sí? Esto es una forma sencilla que ustedes lo puedan desmenuzar, lo puedan entender. ¿Cómo reglas para medir? Sí, así como esta regla. Fíjense que esta regla es una escuadra y tiene características. ¿Sí? Es una regla que tiene 90 grados, tiene una escala en centímetros, que no es casualidad, sino que es a propósito. El tamaño de la regla no es casualidad, porque está adaptada a la escala, a la unidad. Es decir, que esta regla tiene condiciones. Imagínense en esto. Si esta regla fuera una regla en metros, sería muy chica, porque para poner un metro no me alcanza la regla. Tendría que ser mucho más grande, ¿no? Y si fuera una regla en unidades de kilómetro, también sería mucho más grande la regla, ¿no? Sería una regla gigante que no me entraría en la pantalla. ¿Se entiende? Y si fuera una regla en milímetros, los milímetros ocupan menos espacio, porque son más chiquititos, pero la regla se me quedaría grande también. La regla me quedaría grande para los milímetros y para los kilómetros y los metros me quedaría chica. Bien, en términos físicos, ¿sí? La regla físicamente sería chica para una escala en kilómetros o en metros y sería grande para milímetros. Bien, es decir, podemos concluir por observación empírica y por darnos cuenta, analizar un poco la regla, es que los centímetros están íntimamente relacionados con el tamaño de la regla. ¿Sí? Porque esta regla mide 20 centímetros porque los centímetros determinan el espacio que ocupan dentro de este plastiquito que se armó y se diseñó para que vos puedas medir. Bien, y o casualidad, la regla está adaptada para lo que vos necesitas, que es trabajar sobre una hoja, ¿no? Vas a hacer figuras geométricas, toda la cosa, pero de forma general, no a escala, ¿sí? Otro pequeño detalle es que todas las reglas que están evaluadas, están en escala en centímetros, no son exactas, son aproximaciones, tienen errores. ¿Por qué? Y porque no todas las fábricas fabrican bien la regla. Y no todas las fábricas tienen, calibrada la medición. Entonces hay reglas que están medias deformadas, tienen pequeños errores de milímetros, y vos podés comprarte una regla que parece que está buena, pero en realidad no está bien hecha, etcétera. Sentido, no todas las reglas son iguales. Por lo tanto, hay errores, hay fallas, y si yo quiero medir algo con exactitud, no me sirven los centímetros, sería mucho mejor los milímetros o alguna otra escala más chica. Bien, entonces fíjense qué boludez, ¿eh? Esta regla en sí misma representa un eje cartesiano. Si yo lo pongo acá, lo pongo al revés, a propósito, tengo un plano horizontal, ¿sí? O plano inclinado, digamos, como lo expliqué en el video anterior, con números. Bueno, las matemáticas son reglas para medir, pero reglas para medir cosas abstractas o cosas del mundo material, mundo físico. ¿Por qué digo que esto es así y no de otra manera? Porque miren, imagínense en los árabes, los egipcios, los romanos, en las antiguas civilizaciones cuando se preguntaban, supongamos, no voy a inventar un ejemplo, supongamos que había un egipcio en el medio del desierto y quería saber a qué distancia se encontraba la estrella de él, de su posición, o a qué altura se encontraba desde un punto de la Tierra, ¿no? Vamos a poner acá la estrella y un egipcio, ¿no? Un científico, vamos a poner así, científico. Es un ejemplo para que me entiendan. De acá viene toda la cuestión. Un científico egipcio quiere saber a qué distancia él está de la estrella. Una estrella que estaba brillando en el cielo. Y a qué altura, ¿sí? Vamos a ambientar la altura 100.000 kilómetros. Entonces, esa persona quería saber a qué altura está y a qué distancia está. Pero, ¿cómo lo iba a hacer si en esa época no existían las reglas? No habían reglas como las que hay ahora. No habían tanto instrumento ni tanta ciencia. ¿Se entiende? Bueno,
las matemáticas vienen desde esta inquietud, de curiosidad, de querer saber cómo yo puedo medir algo sin tener un objeto, sin hacerme valer de un objeto para poder medirlo. De ahí surge la idea, vamos a hacer un globito acá, la idea de la regla imaginaria, ¿sí? Que tiene sus unidades de medida, como esta que tenemos acá. Esta está en centímetros, ¿no? Entonces, ¿cuál es la unidad de medida de la regla física? Centímetros por centímetros. Bien. Ahora, el egipcio se imaginó una regla en Y y se imaginó una regla en X y dijo, bueno, esta que está acá va a ser kilómetros, ¿sí? Porque acá tengo un montón de kilómetros que recorrer hasta este punto y esta va a ser el tiempo que me va a llevar a recorrer esa cantidad de kilómetros. Entonces yo estoy juntando dos reglas con dos unidades distintas. Kilómetros, tiempo, ¿sí? De acá surge, de esta relación, porque esto se llama relación, de esta relación de variables o unidades, se están relacionando íntimamente el kilómetro por hora, kilómetro por segundo, metro por segundo, kilómetro por hora, ¿sí? Podemos hacer las derivaciones de estas variables. De esta relación, que es lo que estudia la matemática, surgen lo que nosotros conocemos como ejes o modelos matemáticos. ¿Bien? Entonces, vamos a responder la pregunta. ¿Qué es la matemática? Lo podemos definir de una forma muy sencilla. Las matemáticas son reglas para medir lo que se te cante, lo que vos quieras, ¿sí? Conceptos abstractos, el volumen de una figura, de un objeto, los kilómetros por hora de la velocidad de un auto, los aviones, la densidad del aire, la esperanza de vida en una sociedad, en economía, la dispersión de los granos de semilla cuando una persona los arroja a X cantidad de velocidad. Se puede medir todo. Todo lo que existe se puede calcular, medir, siempre y cuando, y acá vamos de arriba otro mito, los ejes, las reglas abstractas que vamos a utilizar, que nos estamos imaginando, estén en una unidad que corresponda al fenómeno que estemos estudiando. Bien, vamos a seguir con el ejemplo que está acá, así hago cortito el video. Vamos a suponer que nos dan la información, ¿sí? Vamos a poner que el tipo sabe, no lo sabe, pero vamos a suponer que acá sabemos que la altura es de 100 kilómetros, 100.000 kilómetros, y que la distancia del hombre al punto donde baja, digamos, donde está de forma perpendicular a la Tierra, es de 250.000 kilómetros. Bien. Bueno, entonces, ¿qué es la matemática y para qué sirve? Bien. ¿Qué es la matemática? En pocas palabras, como para resumirlo breve y que ustedes se lleven la idea, son reglas abstractas que en la antigüedad los egipcios, los árabes, los griegos usaban de forma abstracta para poder medir elementos y cosas que estaban estudiando. Bien, actualmente existen infinitos modelos matemáticos, existen un montón de modelos matemáticos. Lo que pasa es que no te lo explican bien y no te lo enseñan bien. ¿Y para qué sirve? Bueno, sirve para medir, para calcular, para distintos fenómenos. El tema es el siguiente. Una cosa es lo que yo me imagino en la cabeza y que estas reglas abstractas yo las puedo de alguna manera manipular o articular para poder usarlas. Por ejemplo, siempre se va a modelar o se va a usar la matemática para poder estudiar un fenómeno de la naturaleza. Por ejemplo, no sé, la velocidad media con la que una abejita vuela de una planta a la otra. El tiempo que te lleva a comer al mediodía se puede calcular. ¿Cuánto tiempo te lleva la comida? Se puede armar un modelo matemático de cuánto es el promedio o cuánto es el tiempo que promedio todos comen sentados en una mesa normal. ¿Cuánto tiempo les lleva a comer? Bueno, 1 hora, 40 minutos, 45. Bueno, puedes hacer mediciones de eso. El tiempo que te lleva a vos escribir una carta o escribir una canción o el tiempo de todo lo que te rodea se puede calcular. No solamente el tiempo, sino también todos los elementos que te rodean. La computadora, el celular, la mesa, la silla, todo fue medido de alguna manera, ¿sí? Ahora, hay objetos y elementos que son más complejos para ahora medir y que tienen otro tipo de unidades o tienen otro tipo de abordaje a la hora de ser medidos, ¿sí? No todos se pueden medir con reglas. Yo no puedo, como les dije, esta regla es muy específica. Está en centímetros, valuada en centímetros con un grado de 90 grados, tiene la forma de un triángulo pitagórico. Yo si pusiera kilómetros en esta regla, me queda chica la regla, no me sirve. Y si yo pusiera milímetros, me queda grande la regla. ¿Me entienden? Entonces el tamaño de la regla está determinado por la unidad. Bien, por eso tengo que saber muy bien manejar las unidades y saber convertir las unidades.
Por ejemplo, si yo tengo acá, en este ejemplo, yo quiero saber la distancia, yo me voy a imaginar estas reglas imaginarias y voy a decir, bueno, a ver, ¿cómo se llama la distancia que yo quiero recorrer desde mi punto de posición, desde mi posición hacia esa estrella? Bueno, voy a tener que moverte en kilómetros. Entonces yo ya estoy determinando que voy a usar la unidad de kilómetros. Bien, ¿y cuánto tiempo me va a llevar llegar hasta ahí? Bien, y ahí aparece la segunda variable. Entonces yo ya sé que voy a recorrer X cantidad de distancia, kilómetros, a X y cantidad de tiempo. Entonces yo puedo armar mi modelo o mi matemáticas, hacer matemáticas, de la siguiente manera. Decir, bueno, esta es mi regla 1, esta va a ser mi regla 1, que va a ser X igual a kilómetros, ¿sí? Con una unidad de medida, que ya está determinado porque supongamos que el científico ya sabía que era el kilómetro, pero en ese caso, si hubiera sido un científico de la antigüedad, no sabía que era el kilómetro, porque el kilómetro se descubrió mucho más adelante, pero síganme en el ejemplo para poder entender, ¿sí? El tiempo sí existía, pero ahora vamos a suponer que tenemos el tiempo y tenemos los kilómetros. Entonces yo voy a tener que adaptar toda esa información dada a mi modelo, ¿sí? Armar una escala. Entonces, primero, ¿qué es la matemática? Reglas abstractas que utilizamos los seres humanos para poder medir cualquier cosa. ¿Bien? ¿Y para qué sirven? Para medir cantidades, volúmenes, densidades, lo que sea, para todo. Todo lo que sea medición se puede medir acá. El tema es que hay un problema. En las escuelas no te enseñan a modelar. Es decir, no te enseñan a utilizar la herramienta propiamente dicha. Es como que yo te regalo esta regla y no te digo para qué sirve. Yo te digo, yo toma, te regalo esta regla, pero no sé para qué sirve. ¿Sí? Y vos me decís, bueno, pero ¿para qué sirve esto? No, en verdad esto sirve para sacarse esta puntita, sirve para sacarse la mugre de la oreja y también te puede rascar la nariz. Y te enseñé mal. Si yo te enseñé eso, te enseñé mal. ¿Sí? Entonces, son dos reglas abstractas y que nosotros tenemos que adaptar a qué? Al fenómeno que estamos estudiando. En este caso, kilómetros por hora, van a ser las unidades que necesitamos. Sí o sí tenemos que saber cuáles son las unidades. En este caso, la distancia es un fenómeno de física o de longitud. ¿Sí? La magnitud se llama longitud. Entonces yo voy a medir acá, voy a poner, vamos a suponer, voy a armar mi regla, voy a ponerle la escala a la regla. Es como que yo agarro y digo, bueno, ¿con qué me voy a manejar? ¿Con centímetros, con metros, con kilómetros? Bueno, acá pasa lo mismo. Yo tengo que decirle al modelo en qué me voy a manejar. Eso lo ponemos nosotros, las unidades, la distancia entre uno y otro, de cuánto va a ser la cantidad. Todo eso es lo que es el sistema de números, lo elegimos nosotros. Por ejemplo, en matemáticas se usan de forma general. Siempre se usa 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya está. Y más infinito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y más infinito, porque se hacen ejemplos generales. Pero nadie te explica que esas dos reglas son arbitrariamente armadas así por el profesor y que te están mostrando de forma general los números. Se da por hecho que la regla está ahí, ¿se entiende? Como la perspectiva que les mostré anteriormente. Bueno, ahora vamos a tener que adaptar las unidades. ¿Por qué? Y porque yo tengo acá, por ejemplo, altura 100.000 kilómetros. Y si yo a 100.000 lo divido en 5, me va a dar 20.000 kilómetros. Si lo divido en 10, son 10.000 kilómetros. 10.000 por 10, ¿sí? Me da 100.000. 10 por 10, 100, ¿sí? Entonces, si yo agarro este número como referencia para armar mi regla, digo, bueno, si yo hago este 100.000 kilómetros y acá tengo 250.000 kilómetros, 100.000 kilómetros, si yo lo divido en 10, no me va a alcanzar. Voy a tener que usar 10 centímetros y 10, 20, 30, 40 hasta llegar a 100.000, ¿sí? Y ya el modelo no me entra. Entonces yo ahora tengo que hacer por 5. Entonces pongo 2, 4, 6, 8, 9, 10. Entonces pongo 20.000 kilómetros, 40.000 kilómetros, 60.000 kilómetros, 80.000 kilómetros, 100.000 kilómetros. Bien, ya me entraron los 5. ¿Sí? Le puedo poner un 1 acá si quieren, 2, chiquitito como para guiarse. Y ahí sí estamos armando nuestro modelo matemático en función de lo que estamos estudiando. Y supongamos, vamos a suponer, esto es un ejemplo, pero para que me entiendan cómo esto se usa y se utiliza, supongamos que esta persona, este científico egipcio árabe, quiere saber cuánto tiempo le va a llevar moverse desde acá hasta la estrella. Pero si va en avión. Vamos a suponer que un avión se mueve en un avión. Es un ejemplo, ¿no? A 2.20.000 kilómetros por hora. Bien, qué casualidad, ¿no? Justamente la unidad de medida que estamos dividiendo. Es el ejemplo. Lo estoy adaptando a lo que estamos trabajando. Entonces, 20.000 kilómetros por hora. Entonces, ¿yo qué voy a hacer acá? Bueno, si se mueve a 20 kilómetros por hora, entonces en una hora
se va a mover 20, en 2 horas se va a mover 40 y así sucesivamente. Estoy armando el modelo lo más adaptable posible para que sea fácil de armar. Esto lo tienen que tener en cuenta siempre. Y fíjense lo que va a pasar acá. Voy a unir los puntos y voy a decir, bueno, si él se mueve a una velocidad media de 20 km por hora, ¿cuánto tiempo le va a llevar viajar en avión y llegar a la estrella? ¿Sí? Tengan en cuenta que no cualquier avión va a poder llegar ahí, porque los aviones que salen de la atmósfera, que salen de la Tierra, tienen que ser especiales, no son cualquier avión. Tienen que ser un avión especialmente para eso, para viajes al espacio exterior, como los que tiene la NASA, por ejemplo. ¿Sí? No es que cualquier avión puede ir. Un avión de pasajero normal que existe en la realidad no puede salirse de la Tierra porque se congela o explota, porque cambia la presión. ¿Sí? Bueno, fíjense que si partiendo de este ejemplo, vamos a suponer que el señor dice, bueno, yo quería saber la distancia que hay de acá a acá, y si yo la voy a recorrer en avión a esta velocidad media, si esta se llama velocidad media, para todos aquellos que están recién introduciéndose, velocidad media, sería 20 kilómetros, 20.000 kilómetros por hora. Que sería una velocidad muy zarpada, ¿no? Un avión muy rápido, pero bueno, hay aviones que son rápidos. Que hay aviones que superan la velocidad del sonido también. ¿Qué voy a encontrarme yo acá? Estoy armando un modelo matemático. Es decir, estoy armando matemáticas, estoy haciendo matemáticas. Saqué las reglas abstractas de mi cabeza, me pregunté a qué distancia estaba este objeto, analicé la situación, le agregué las unidades de medida, los adapté a las reglas que yo estoy usando para medir, que eso es hacer matemáticas, esto está en tiempo, esto está en kilómetros, y inventamos un ejemplo de que si yo me muevo en auto, en avión o caminando, esto puede variar según lo que vos quieras, pero estamos haciendo matemáticas, y las matemáticas sirven para esto sirven las matemáticas. Entonces, yo digo, bueno, supongamos que me voy a mover a 20.000 km por hora en avión, entonces ¿en cuánto tiempo voy a llegar allá? Mirá, acá ya tenés la respuesta. En 5 horas. En 5 horas. Y lo único que hicimos fue dividir los 100.000 kilómetros de altura. Agarramos la altura como un valor referencial, podríamos agarrar los 250.000 kilómetros. Pero agarramos la altura, ¿sí? Porque en todo caso, si el hombre se mueve hasta acá y de acá quiere subir, son 100.000 kilómetros los que tiene que subir. ¿Bien? Entonces, usando la lógica y pensando en voz alta, en 5 horas el señor llegaría a la estrella. En avión a esta velocidad media. Este modelo es un modelo general, es una aproximación, es una generalización de una situación problemática de la vida real, pero me da mucha información. ¿Por qué? Y porque yo al tener esta información, yo ya sé que si me voy en avión a esta velocidad media, 20.000 km por hora, que es una velocidad muy rápida, yo voy a tardar 5 horas en llegar. Pero si vos me decís, bueno, y si vas a 10 km por hora, a 10.000 km por hora, y vas a tardar 10 horas. Y si vas a menos velocidad, y voy a tardar mucho más tiempo. Pero ya tengo una aproximación, ya tengo una referencia y ahora lo puedo predecir, lo puedo calcular. Puedo adaptar el modelo a lo que yo realmente estoy viviendo. ¿Y qué estamos haciendo acá? Matemáticas. Entonces, ¿qué es la matemática? Reglas abstractas, ¿sí? Que tenemos que adaptar de nuestra cabeza cuando estamos imaginándonos o tenemos la curiosidad de hacer ciencia. Tenemos que adaptarlos al modelo. El modelo no es una representación de la realidad, sino que es una generalización. Y es recontra importante las unidades de medida. Bien, y las circunstancias dadas, porque en este caso nosotros estamos creando las circunstancias de que se mueve en avión, se podría estar moviendo en auto, en una avioneta, en una bicicleta, lo que sea. Se podría estar haciendo cualquier otra cosa, o caminando, o flotando, o en un avión de papel, lo que sea. ¿Querés hacerlo con la velocidad del avión de un papel? Lo puedes hacer, lo puedes calcular y lo puedes modelar y te puede servir como referencia. Entonces, ¿para qué sirven las matemáticas? Para medir, para calcular, para predecir, para poder hacer todo tipo de conjeturas con respecto a lo que vos quieras saber. ¿Sí? Y no te olvides de esto, que es importante, que ya termino. Todo el mundo que te rodea, la computadora que tenés en tu casa, el celular, la calculadora, que fue un terrible instrumento científico creado por los seres humanos, el cable del cargador y la cantidad de amperes que entran, la silla, la mesa, el equipo de mate, todo lo que te rodea, la ropa, la lapicera, todo lo que te rodea está medido. Fue calculado y medido en milímetros o en nanómetros o lo que sea, ¿sí? O en micros. ¿Sí? Todo fue medido, fue calculado. Y por eso tiene ese grado de perfección, por la medición. Y se usó el cálculo. ¿Sí? Así que las matemáticas son recontra importantes y ya sabes para qué sirven. Ya te doy un ejemplo acá para que te des cuenta de que hay muchas cosas que se obvian en la matemática.
Cuando empiezan las clases, normalmente se ponen los ejes X y no se ponen las unidades porque te están generalizando y no te están diciendo que esto que estás haciendo acá viene de un modelo, de una interpretación de la realidad. Otro detalle más antes de irme. ¿Vieron en la secundaria cuando te decían función lineal igual a m por x más b? Que te enseñan las ecuaciones de la recta. Bueno, la ecuación de la recta, esta que te dan en la escuela siempre así de forma muy general, la ecuación de la recta es una interpretación de un modelo matemático, que ese modelo matemático está basado en un fenómeno de la realidad. ¿Sí? Lo que a vos te enseñan es despejar X, hallar M, hallar B, toda la cosa. Toda esa parte se llama álgebra. Álgebra o método de resolución. Método de resolución de problemas. Método de resolución es decir, cómo yo puedo resolver esto, ¿no? Cómo yo puedo hallar B, cómo yo puedo hallar la pendiente, la ordenada de origen, etc. Entonces, lo que a vos te enseñan en la escuela es esto. Hacen mucho hincapié en esto, pero está desconectado esto de esto y esto de esto. Y en realidad está todo unido. ¿Bien? Por eso vengo a derrumbar el mito de que ¿qué es la matemática y para qué sirve? La matemática son reglas abstractas que nosotros adaptamos a los fenómenos que estamos estudiando, generalizamos para poder tener perspectiva, para poder tomar decisiones, para poder analizar la situación. Y la ecuación de la recta, que nos enseñaron en la escuela de toda la vida, es esto. Es esto. O sea, esta ecuación de la recta, ¿de dónde viene? ¿De dónde narices sale la ecuación? Bueno, de un modelo dado. Pero ¿qué pasa? La maestra no te muestra esto. Te dice despejar X, despejar B, hallar M, hallar... Bueno, toda la parte teórica de la matemática, que también tengo un video en mi canal, está. Pero ustedes tienen que entender que cada ecuación es una hipótesis de un modelo matemático. Y ese modelo matemático tiene una correlación con algún fenómeno de la naturaleza o de la realidad que se estuvo estudiando o analizando. Bien, nos reencontraremos en segundo o tercer video.